Muy buenos días a todos. Empezamos la mañana. Me han pedido que tratemos de reflexionar en esta primera sesión sobre diferentes vías que podemos utilizar para articular realmente una estrategia de comunicación que permita, digamos, consolidar y difundir con mayor eficacia, tal vez, las ideas de la libertad en el conjunto de la sociedad, ¿no? No quedarnos en un nicho, sino tratar de llegar al máximo número de personas posibles. Es decir, básicamente lo que vamos a hacer a continuación es hablar de marketing y comunicación política, o simple y llanamente de política. Y claro, en cualquier caso, este es un tema que es un tanto, ¿cómo decirlo, no? Como decía ayer Juan Ramón, un liberal prácticamente por definición tiene hostilidad hacia la clase política, ¿no? Es decir, se genera un recelo y una desconfianza. Y en base a los incentivos que existen en las estructuras políticas y en base también a nuestra experiencia, creo que está más que justificado, ¿no? Porque si yo os preguntara aquí hoy a cuántos de vosotros os fiáis de la clase política, a ver, levantar la mano, ¿cuántos de vosotros tenéis un alto grado de confianza en la clase política? Bueno, pues ya, nada. O sea, eso, uno. Oye, pues enhorabuena, ¿eh? Entonces, bueno, por este motivo creo que el planteamiento que yo os voy a hacer es una reflexión y creo que no va a ser particularmente popular. Pero creo que es importante hacerla para tratar de llegar a nuevos perfiles o tratar de consolidar nuevas estrategias de comunicación. Pero bueno, ya sin más preámbulo. Hablar de comunicación política supone fundamentalmente hablar de dos elementos, de estrategia y de objetivos. Y en nuestro caso particular, ¿cuáles pueden ser los objetivos? Bueno, yo creo que sintéticamente pueden ser dos objetivos que podemos perseguir. Uno puede ser la hegemonía política, es decir, conseguir que las ideas liberales sean prevalentes, tengan, digamos, una distribución muy importante y una influencia muy importante en el conjunto de la sociedad. Y el segundo objetivo que podemos conseguir es simplemente lograr influencia que permita que los modelos de sociedad avancen hacia terrenos de mayor libertad, ¿no? Y cada uno de estos objetivos va a requerir una estrategia diferente. O sea, no podemos utilizar una única estrategia para cumplir objetivos que son diversos. No. Yo ayer comentaba a Juan Ramón que en el debate de las ideas hay que ser radical. Y estoy de acuerdo, en el debate de las ideas hay que ser tremendamente maximalista, entre otras cosas porque con las ideas no se puede ser equidistantes, ¿no? Con las ideas hay que tratar de vencer a nivel intelectual y tratar de convencer, demostrar y convencer. Pero como muy bien decía también Eduardo Fernández Luña ayer por la tarde, otro terreno muy diferente es el terreno de las políticas públicas. Y en el terreno de las políticas públicas, en muchos casos, digamos que ser maximalistas puede tener un enorme coste de oportunidad. Y bien, pero vamos al grano, ¿no? ¿Cómo podemos trazar una estrategia de comunicación eficaz? Es decir, ¿cuál es el primer paso si queremos realmente trazar una estrategia de comunicación que favorezca las ideas de la libertad? Bueno, pues lo primero que creo que tenemos que hacer es dar con la fuente que mayores errores provoca en este proceso. Y, es decir, cuáles pensamos que son las principales fuentes de errores que dificultan ese proceso de transmisión de ideas y planteamientos de políticos, ¿no? Porque al final estamos hablando de políticas. La comunicación, la intención de la comunicación es influir al final en la política pública. Bien, la respuesta a esta pregunta puede ser una muy diversa, pero yo particularmente creo que esta concepción lineal de las estructuras políticas es muy importante y tiene mucha relevancia. Esto parece una cuestión muy elemental, pero tiene una influencia enorme sobre la agenda política, sobre las preferencias políticas, sobre la actualidad e incluso sobre nuestra preferencia de voto, ¿no? Habitualmente lo que solemos hacer es considerar que todo el espectro político se tiene una construcción lineal y parte de una extrema izquierda a una extrema derecha, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, tratamos de situarnos. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Dónde encaja aquí la cultura de la libertad? ¿Dónde encaja aquí un planteamiento de libertad? Es decir, por ejemplo, si yo os pidiera que clasificáramos en este marco lineal, que es muy habitual por otra parte, incluso el CIS lo utiliza para clasificar las preferencias sociológicas de la población española, si yo os pidiera que clasificáramos, por ejemplo, aquí a Podemos, a Pablo Iglesias, probablemente lo haríamos con mucha facilidad, ¿no? Le pondríamos probablemente cerca del 1, ¿no? Bueno, del 0, pero el 0 no está. Pero si en cambio os preguntara
por cómo clasificaríamos a Rafael Trujillo, ¿no? el exdictador de la República Dominicana, o, por ejemplo, cómo clasificáramos al régimen de los ayatolás en Irán, ahí ya diríamos, no, pues a lo mejor nos tenemos que ir al otro lado y entonces nos vamos al 10, ¿no? A lo mejor ahí, porque bueno, pues hay un mayor grado de conservadurismo, o a lo mejor digamos que promueven una mayor restricción de las libertades civiles, bueno, nos vamos al 10. Es decir, los movimientos radicales están siempre situados en los extremos. Y yo os pregunto, ¿dónde clasificaríais en este marco lineal las ideas de la libertad? Fuera. Fuera, exactamente. Hay quien dice, no, es que esto solo recoge las teorías de poder, pero luego las filosofías de poder, pero luego fuera podemos incluir las filosofías de la libertad. Bien, correcto. El problema es que para realizar una estrategia de comunicación eso no nos va a funcionar, porque tenemos que saber dónde estamos situados, tenemos que saber qué pasos tenemos que dar o cómo conseguir llegar a la meta, ¿no? Entonces, yo lo que os propongo es cambiar esta concepción lineal por una construcción esférica. Es decir, entender que el espectro político no tiene una construcción lineal, sino esférica, es una gran esfera. En el núcleo central, para tratar de responder a nuestros objetivos, yo situaría precisamente ese estado donde todavía las instituciones de carácter colectivo no han sido desarrolladas y digamos que hay un patrón de enorme libertad, ¿no? Y luego el resto de capas estarían formadas por todas esas instituciones, reglamentaciones, regulaciones que se van incorporando con el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que situar a Liberland o a la quebrada de John Galt en en algún lugar de esta esfera, pues podríamos situarlo en el núcleo, ¿no? Y entonces aquí ya resulta que se produce un cambio de paradigma y ahora vais a entender por dónde voy. Porque si aquí tuviéramos que clasificar a Pablo Iglesias o al régimen de los ayatolás o a Rafael Trujillo, nos encontramos que sí van a estar en un punto antagónico del núcleo, es decir, el núcleo es la libertad, van a estar en un punto muy distante, pero resulta que ya no van a ser antagónicos entre ellos. Entre otras cosas porque el movimiento antagónico del totalitarismo no es otro totalitarismo, es la idea de la libertad. Y entonces nos encontramos que ya encuentran muchas similitudes y además nos da un patrón, un mapa de actuación. Y es, si estamos en las capas más exteriores de la esfera, lo que tenemos que hacer es trazar una estrategia de comunicación que nos conduzca al núcleo, es decir, pasar del balón medicinal a la canica. Y ahí es donde ya podemos decir izquierdas, derechas, centroizquierda, centroderecha, demócrata cristiano, socialdemócrata. Podemos hacer un planteamiento donde nos digan no, pero exactamente a qué distancia estamos del núcleo, ¿no? Y el otro día, el pasado sábado por la noche, porque creo que la mejor forma de ver esto es tal vez con un ejemplo, ¿no? El pasado sábado aquí en El Escorial tuve una interesante conversación con algunos de vosotros y me planteasteis una crítica que es muy habitual para aquellos que seguís o que siguen el VisualPolitik, ¿no? Y es que al final tenéis una opinión o mostráis una consideración muy favorable de algunos políticos, pues por ejemplo, como Justin Trudeau, ¿no? Es que al final habláis bien de ellos. ¿Cómo podéis hablar bien de ellos? Si son socialdemócratas recalcitrantes. Es decir, si al final son líderes políticos que tienen una convicción muy alejada de la libertad. Es decir, ¿cómo podéis compaginar esa serie de ideas? Y bueno, en cierto modo tenéis razón, ¿no? Pero creo que tenéis razón si utilizamos un espectro lineal y un marco lineal de la interpretación política. Si nos vamos a un espectro esférico del marco político, creo que se producen cambios. Y yo, siendo muy difícil, os lo voy a tratar de demostrar a continuación, ¿no? Y entonces hemos tomado como referencia precisamente a ese icono de lo que se ha venido a denominar el marxismo cultural, a ese líder socialdemócrata que ahora ya aparece en todos los telediarios, además ha sido muy oportuno porque ayer estuvo con Pedro Sánchez, con lo cual vamos a ver qué coincidencias o diferencias hay entre ambos, ¿no? Entonces vamos a hablar, si os parece, vamos a tratar de hacer una evaluación de Justin Trudeau, ¿no? Claro, si Justin Trudeau, desde luego, no es liberal, es socialdemócrata, ¿no? Y por tanto, digamos que para él, en cualquier caso, digamos que sería un enemigo de la libertad. Eso creo que todos lo tenemos claro. Ahora, vamos a partir no de un concepto maximalista, sino de un concepto pragmático. Vamos a ver dónde estamos y a dónde queremos avanzar, ¿no? En este caso, a un modo social que garantice o refuerce lo que es la estructura de derechos y libertades con un enfoque liberal, ¿no? Bien, vamos a ver dónde estamos. Entonces, para ver exactamente qué grado, cuánto de liberticida es Justin Trudeau y si realmente, por definición, una persona liberal tiene que denunciar a Justin Trudeau y tiene que acercarse o ser más simpático o más amable o menos crítico con otros líderes políticos del centro-derecha, se me ocurre que hagamos una evaluación de cuál ha sido el impacto de este líder político en el marco de libertades con un líder político del centro-derecha. Entonces, en este caso, si os parece, vamos a comparar a Justin Trudeau
con Mariano Rajoy. Y digo Mariano Rajoy, pero si utilizáramos a Nicolás Sarkozy o utilizáramos tal vez a alguno de los herederos de Mariano Rajoy, el resultado no sería muy diferente. ¿No? Entonces, vamos a ver. Si Justin Trudeau es ese socialdemócrata más escorado a la izquierda, ¿qué deberíamos de encontrarnos? El resultado tendría que ser que su ejercicio de gobierno, que su ejercicio político, tendría que derivar en un mayor grado de erosión de las libertades, tanto civiles como económicas, ¿no? Es decir, si este señor es tan intervencionista, es tan socialdemócrata, en términos relativos respecto a un líder del centro-derecha, que sí, que también sabemos que es socialdemócrata, pero digamos que en esa escala lineal está más cerca aparentemente de lo que es una posición liberal, entonces tendríamos que decir, no, Justin Trudeau tiene un impacto sobre las libertades mucho mayor. Claro, aquí es muy complicado medir cuál es el impacto sobre las libertades, ¿no? Es algo muy complicado de medir. Entonces yo voy a tratar de hacer una aproximación muy sencilla, porque además esto es una idea que me surgió a partir de una conversación el sábado. Y un poco la aproximación sencilla, lo primero que voy a hacer es tomar el impacto que Justin Trudeau ha tenido sobre el índice Heritage de libertad económica en sus ya casi 3 años de ejercicio en el poder, ¿no? Ha habido 3 índices del índice de libertad económica que se han publicado con Justin Trudeau en el poder. Y lo voy a comparar con los 3 primeros años de ejercicio de Mariano Rajoy y con los 3 últimos años de ejercicio de Mariano Rajoy, ¿no? ¿Cómo pensáis que se queda la clasificación? ¿A quién pensáis que es favorable? ¿A Justin Trudeau o a Mariano Rajoy? ¿A Trudeau? Pues sí, y por mucho. Según el índice de Heritage de libertad económica, Mariano Rajoy ha sido 11 veces más liberticida en los últimos 3 años que Justin Trudeau. Es decir, el impacto en las puntuaciones que recoge este índice, en fin, Justin Trudeau vemos que apenas ha tenido un impacto ligeramente negativo, pero casi inapreciable, una fluctuación que viene a ser normal en este tipo de índice, más aún tratándose de un líder que icónicamente es tan socialdemócrata, que oye, siempre genera una tentación subjetiva de castigarle, ¿no? Pero claro, vemos a Mariano Rajoy que en sus 3 últimos años el impacto que ha tenido sobre el índice de libertad económica ha sido mucho más acusado. Los 3 últimos años. Ahí ya no se puede alegar, es que era una situación muy difícil, es que había una amenaza de Europa, es que Bruselas nos imponía. No, los 3 últimos años. 11 veces más liberticida que Justin Trudeau. En los 3 primeros años también lo fue, mucho más liberticida. Su llegada al poder, el grado de reformas, digamos que fue cuanto menos mucho menos ambicioso. Vaya, pues parece que Justin Trudeau, ese socialdemócrata recalcitrante de centro-izquierda, de izquierda, ya no parece tan malo comparado con un líder político conservador o de centro-derecha, ¿no? Claro, otra forma que podemos medir, digamos, cuál es el grado de aceptación de las libertades económicas y civiles, puede ser también ver cuál es la avaricia confiscatoria de estos líderes políticos, ¿no? Es decir, con qué marco fiscal se sienten cómodos. Y ¿quién pensáis que gana? ¿Mariano Rajoy o Justin Trudeau? Nuevamente, es decir, ¿quién es más codicioso a la hora de articular la política fiscal? ¿Justin Trudeau o Mariano Rajoy? ¿Trudeau? ¿Creéis que es más confiscatorio? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, nos vamos al Paying Taxes, el documento que publica regularmente PricewaterhouseCoopers, y trata de medir cuáles son el conjunto de cargas fiscales que existen sobre la actividad productiva, ¿no? Sobre cuántos costes fiscales se añaden al proceso productivo. Bueno, y vamos a ver que mientras Justin Trudeau está muy cómodo con un 20% de fiscalidad, a mí me parece muy alto, pero esto es un nivel más bajo que el de Irlanda. Es un nivel ligeramente más bajo que el de Irlanda. Pero Justin Trudeau está cómodo. De hecho, fiscalmente lo único que se le conoce es una imposición medioambiental que están sacando adelante, pero que la quieren compensar con una reducción de impuestos a pymes y sobre la estructura productiva. Es decir, básicamente está cómodo. Pero ¿y Mariano Rajoy? El que nos habló del cambio de estructura productiva, el que llegaba, digamos, a acabar con unos años muy malos de gestión socialista, es que nos vamos casi al 50%. Es decir, es más del doble que en el caso de Justin Trudeau, ¿no? Si en vez de coger tantos niveles económicos o tantos elementos económicos tomamos más elementos de corte civil, vemos qué está haciendo Justin Trudeau en Canadá, ¿no? Es decir, se ha convertido en un icono de las libertades civiles, en lo que se ha venido a denominar el marxismo cultural, ¿no? Hay esa controversia de ¿es marxismo cultural o realmente es una puesta en escena que trata de promover a colectivos que a lo largo de la historia han estado muy discriminados, ¿no? Como pueden ser pues, los colectivos LGTB o colectivos a lo mejor indigenistas. Bueno, lo cierto es que a mí
Personalmente, esto es por supuesto una opinión tremendamente subjetiva, me siento muy cómodo cuando un líder político, en vez de prohibir, me habla de liberalizar, y cuando en vez de reprimir me habla de decir, pongamos sobre la mesa el hecho de que cada persona pueda desarrollarse libremente conforme a sus convicciones personales, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cosa que ha hecho Justin Trudeau, que se va aprobado este año, o sea, este año ya va a entrar en vigor, probablemente a finales de año, tal vez el próximo año, a inicios de 2019, va a ser la liberalización plena de la industria de la marihuana, ¿no? Es decir, va a ser el segundo país tras Uruguay que la va a legalizar completamente, además de una forma mucho más libre que en Uruguay. De hecho, en la Bolsa de Canadá pues tenéis ya un índice que agrupa empresas dedicadas a la industria de la marihuana. Bueno, esto moralmente nos puede parecer mejor o peor. Yo personalmente no soy consumidor, pero desde un punto de vista de libertades civiles estoy satisfecho de que el Estado diga una prohibición menos y que sean las personas quienes responsablemente ejerzan su madurez y su libertad individual para decidir si consumen o no consumen. Bueno, pues esto tampoco suena nada mal, ¿no? Por cierto, otro elemento que existe en Canadá y que en España Mariano Rajoy, digamos, y no quiero focalizar en Mariano Rajoy, insisto, Sarkozy pues sería muy similar y otros muchos líderes políticos. Es, por ejemplo, el caso del transporte colectivo, de los vehículos de transporte colectivo. En Canadá, bueno, es verdad que hay una gran descentralización, en Quebec está un poquito más reprimido y regulado, pero lo cierto es que en Canadá, Uber, por ejemplo, es una aplicación que está plenamente operativa prácticamente en todas sus divisiones. En España ya vemos cómo estamos. Entonces, si vamos introduciendo todos estos elementos, también, por ejemplo, la promoción que Justin Trudeau está haciendo de libre comercio internacional, como decía ayer Eduardo, claro, los tratados de libre comercio a un liberal pues no le gustan, a mí no me gustan, yo preferiría el comercio completamente libre, pero lo cierto es que entre la nada y el tratado de libre comercio, que me articula una posibilidad de comercio, que reduce la arbitrariedad política y que también me otorga, en cierto modo, una mayor seguridad jurídica, pues bienvenido sea. Entre otras cosas porque parece que una vez que se abren líneas comerciales y los flujos comerciales crecen, luego la tendencia va a ser a abrir más las fronteras y no a cerrarse, ¿no? Bueno, pues ahí también Justin Trudeau, por ejemplo, que acaba de formalizar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pues está teniendo una agenda muy activa, ¿no? De hecho, ha sido el único líder occidental que ha planteado abiertamente negociar un tratado de libre comercio con China. Es decir, el comercio con chino no es competencia desleal, los chinos no ejercen competencia desleal, lo que tenemos que hacer es integrar más nuestros mercados para favorecernos mutuamente. Bueno, pues a mí también estoy mucho más a gusto con ese discurso. Óptimamente el discurso de Justin Trudeau me reconforta o colma mis expectativas. No, ni de lejos. Justin Trudeau es un líder socialdemócrata. Pero ya vemos diferencias, ¿no? Vemos cómo esa escala lineal no funciona. Pero en cambio, nuestra obsesión por utilizar la concepción lineal del espectro político es total. Y tiene también mucho que ver con lo que es la psicología, ¿no? Como dice Daniel Kahneman, es decir, ese sistema 1 y sistema 2, ¿no? Con el que funciona de una forma muy simple nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro proceso de pensamiento. Claro, en el sistema 1 necesitamos un pensamiento que sea muy intuitivo, muy rápido, muy fácil, que consuma pocos recursos, ¿no? El segundo ya requiere más atención. Y la escala lineal es muy simple. 1 extrema izquierda, 10 extrema derecha, nos situamos por ahí, generalmente por el medio, ¿no? Hay una especie de grado indeterminado. Pero bien, claro, esto plantea, como veis, muchos problemas, ¿no? Entonces, por continuar un poco en esta línea, ¿no? El siguiente paso es, hablando de estrategia de comunicación, es estudiar cómo se puede generar influencia. ¿Cómo se puede generar influencia? Es decir, ¿hay registros históricos de procesos que realmente han generado influencia más allá de una concepción maximalista? Pues sí, los hay. Y me gustaría poner sobre la mesa, antes de realizar esas reflexiones más particulares sobre comunicación y estrategia política, 3 ejemplos de transformación económica, político y social muy importantes, 3 tal vez de los mayores casos de transformación que se han producido en los últimos 100 años, donde el estado del bienestar y el intervencionismo político no solo no se incrementó, sino que se redujo sustancialmente, ¿no? 3 casos de 3 países donde había un enorme grado de intervención política que de repente empezaron a desmantelar su estado del bienestar, parcialmente, no totalmente, e introdujeron un mayor registro de libertades. Entonces voy a poner 3 ejemplos. Y sorprendentemente los 3 ejemplos, estos 3 cambios, como vais a ver, lo paradigmático es que no fueron liderados por ningún partido de centro-derecha ni por ningún movimiento de centro-derecha, sino precisamente por partidos socialdemócratas. Y me vais a permitir, bueno, aquí ya se introdujo que a veces nos deja unas imágenes muy folclóricas. El viaje a la India fue un poco dantesco desde el punto de vista de la imagen pública, pero bueno, en el combate con Rajoy es vencedor. Pero bueno, vámonos a Canadá, ¿no? El primero de los 3 casos que quiero poner sobre la mesa como muestra del éxito que puede tener una estrategia de influencia política es Canadá, ¿no? Claro, puede que muchos de vosotros penséis, hombre,
Canadá es un país de Norteamérica, tradicionalmente ha sido muy rico, tradicionalmente ha tenido, digamos, unas estructuras políticas y económicas muy similares a las de Estados Unidos, es decir, impuestos relativamente bajos, mucha apertura exterior, mucha descentralización política. Hombre, es que Canadá no se puede comparar, ¿no? La izquierda canadiense, lo que ocurre es que Justin Trudeau está en el marco de una izquierda canadiense que, hombre, no es comparable con la izquierda española, ¿no? Por ejemplo, con la izquierda europea, porque es por naturaleza mucho menos intervencionista. Bueno, la historia nos dice que no es así. Es verdad que Canadá fue un país relativamente muy rico, pero durante 12 años, entre los años 70 y los años 80, el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, perdón, fue Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro Justin Trudeau. Y para que os hagáis una idea, Pierre Trudeau dejaría a Pablo Iglesias como una persona moderada. O sea, Pierre Trudeau era un personaje muy peculiar y cuando llegó al poder, en un país que en aquel momento, insisto, pues se caracterizaba por un Estado federal muy pequeñito, muchísima descentralización y muy bajos impuestos, bueno, pues lo que hizo, se le ocurrió una genial idea que dijo, bueno, ya que hay capitalismo en el mundo y representado por Washington y hay una especie también de convicción comunista o de ideología comunista representada por Moscú, pues en Canadá nos vamos a situar a medio camino, lo que quiere decir, por supuesto, muchísimo más intervencionismo y muchísimo más Estado, ¿no? Entonces este buen señor de Pierre Trudeau, además de tener un discurso que desde el punto de vista de la moral pública, de las libertades civiles, es cuando menos peligroso, lo cierto es que desde el punto de vista económico pues se dedicó a nacionalizar empresas, subió muchísimo los impuestos y multiplicó el gasto público, ¿no? Su intención es que el Estado copara prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y como decía José Ignacio, dentro de ese planteamiento, esa estrategia de que el Estado sustituyera completamente todas las instituciones privadas, ¿no? Desde la educación hasta pues, la atención de los mayores, ¿no? Y bueno, hay que decir que además era muy amigo de Fidel Castro, ¿no? O sea, que ya os podéis imaginar la calaña de este tipo, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que pasa ¿qué es lo que ocurre cuando este tipo de políticas se ponen sobre la mesa, ¿no? Porque al final la condena de la socialdemocracia, la condena del intervencionismo, es que llevan el fracaso en sus genes. Es decir, yo no conozco un caso de proyecto político de izquierdas que haya conseguido tener éxito, ¿no? Y lo que ocurrió en Canadá con Pierre Trudeau fue precisamente eso, que se produjo un auténtico desastre económico, ¿no? Entonces el país empezó a perder posiciones, había una crisis muy importante, el desempleo se disparó y en las elecciones de 1984 Brian Mulroney consiguió llegar al poder, ¿no? Mulroney era el líder del Partido Conservador, un personaje de derechas, supuestamente con un discurso pues, mucho más tradicional, mucho más cercano al liberalismo, y lo cierto es que puso sobre la mesa iniciativas muy buenas, ¿no? Empezó un plan de privatización de empresas públicas, por ejemplo, Air Canada, ¿no? O Petro-Canadá, pues se privatizaron, apostó por el libre comercio, negoció el NAFTA e incluyó a Canadá en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con México. Y, bueno, redujo impuestos, ¿no? Y eso le llevó a ser en un primer momento bastante popular, ¿no? Y mantuvo en el poder durante ni más ni menos que 10 años, ¿no? Pero una cosa no hizo. Es decir, de todo ese proceso de cambio hubo algo que se saltó. No sé si os va a sonar, a lo mejor os vais a poder identificarlo claramente con cosas que ocurren hoy en la actualidad. Lo que no hizo fue recortar el gasto público. Es decir, todo lo contrario. Es decir, este buen señor se dedicó a gastar dinero hasta tal punto que a los 10 años de llegar al poder, Canadá tenía un déficit público del 7% del PIB. Es decir, la deuda pública estaba creciendo a toda barbaridad. Claro, en ese momento pues eso llevó también pues, a problemas económicos, ¿no? Y ahí es cuando en las elecciones de 1993 ya la gente dice, bueno, pues este modelo tampoco ha funcionado. Llegan al poder, ganan las elecciones el partido de Pierre Trudeau, el Partido Liberal, ¿no? De Jean Chrétien y Paul Martin. Y entonces en aquel momento lo que podríamos haber planteado es, oh, Dios mío, otra vez este centro-izquierda socialdemócrata ha llegado al poder y por tanto esto ya es simplemente el horror. Pues lo cierto es que aquí se demostró que la influencia política de las ideas de mercado y de las ideas liberales pueden tener una traducción y puede tener éxito en el marco de la agenda pública. Porque estos dos buenos señores, cuando llegaron al poder, se dedicaron, siendo socialdemócratas, insisto, a desmantelar el estado del bienestar. Se dedicaron a desmantelarlo. Dijeron, lo primero de todo, el gasto público hay que atajarlo. Es decir, no podemos plantear un bienestar general si el país está en quiebra o el país se dirige a la quiebra, ¿no? En 2 años redujeron en términos reales el gasto público un 15%. No está mal, ¿no? No está mal. Y luego introdujeron una regla de gasto por la cual el gasto nominal no podía crecer más de 2 puntos cada año en un momento en el que la inflación era mucho más elevada, ¿no? Eso resultó que en apenas 4 años el país pasó de tener, ahí tenéis la gráfica,
Es en términos monetarios, para que sea realmente exacto de cuánto se redujo el gasto público, ¿no? Se pasó de un agujero brutal a un superávit muy importante, en apenas 4 años, del 7% de déficit público a un superávit muy importante, ¿no? Y, por supuesto, el peso del Estado se redujo sustancialmente, ¿no? El peso del Estado pasó del 53% del conjunto de las administraciones públicas al 39% en apenas 4 o 5 años. Es decir, hubo una reducción de casi 20 puntos. Eso, si a nosotros nos dieran un papel en blanco y nos describieran este tipo de procesos o de cambios, hubiéramos pensado que esto hubiera estado liderado por el centro-derecha, ¿no? Bueno, pues no, estuvo liderado por el centro-izquierda. Pero ahí no se quedó todo. Ellos se presentaron a las elecciones de 1997 con un planteamiento muy claro. Y es, Canadá tiene que tener superávit fiscal. Y lo que vamos a hacer con ese superávit fiscal es progresivamente reducir impuestos. Y ¿sabéis qué? Es lo que llevan haciendo 20 años en Canadá. Es decir, se produjo realmente un cambio de planteamiento político muy intenso, hasta tal punto que hoy Canadá tiene una tributación para las empresas tan ventajosa, cuando menos, que la de Irlanda, ¿no? Y es un país muy próspero. De hecho, es uno de los pocos países que no sufrió la crisis de 2008 y que, bueno, tiene un nivel, una estabilidad económica, digamos, no sufrió la crisis de 2008, no entró en recesión el país, ¿no? Su economía no padeció un proceso recesivo. Y tampoco se produjeron grandes problemas desde el punto de vista social, como desempleo o por supuesto, las cuentas públicas, pues es un país, bueno, que relativamente no tiene problemas. No tiene muchos problemas el país, pero digamos que desde lo que eran los años 80, Canadá se ha convertido en el país de moda, en uno de los países de moda. Y lo hizo la socialdemocracia, pero no porque aplicaron criterios socialdemócratas, sino porque dieron marcha atrás, ¿no? Porque lo que sí que nos enseña la historia es que todos los planes políticos que han tenido éxito han sido planes políticos que han estado ligados a la libertad y la reducción del peso del Estado, ¿no? Bien. Pero este es el caso de Canadá, ¿no? Vayamos a otro caso aún más digamos, más impresionante, ¿no? Otro caso donde los números son aún mucho más abultados, el proceso de cambio fue aún mucho más grande y además lo llevó a cabo el centro-izquierda con una oposición frontal del centro-derecha. Es decir, los partidos conservadores se opusieron frontalmente a este cambio en regla política, ¿no? Y estoy hablando de mi país, de uno de mis países de bandera, que es Nueva Zelanda, ¿no? Un país tan fantástico que es donde el bueno de Alberto Garzón se ha ido a pasar la luna de miel, a pesar de ser el tercer país del mundo en el índice de libertad económica, ¿no? Oye, ya podía haber elegido un país que se asemejara mejor a su planteamiento político, ¿no? Pero no, se fue a Nueva Zelanda. Bueno, oye, cuestiones de los líderes de izquierda, que un día nos dicen que viven en Vallecas y otros días se van a vivir a su propia Moncloa en Galapagar, ¿no? Bien, el caso es que Nueva Zelanda tradicionalmente ha sido un país muy rico. En los años 50 era el tercer país más rico del mundo, en términos de renta per cápita, ¿no? Con lo cual, digamos, bueno, tiene un historial de un país muy sólido, con instituciones sólidas, generalmente muy abierto al comercio exterior, con muchísimo nivel de capitalización y ahorro. Bueno, pero eso no siempre fue así. De hecho, a partir de los años 50, durante la década de los 60 y los 70, pues al país se le ocurrió, bueno, que los procesos de los países nórdicos iban a ser una broma. Nueva Zelanda pisó el acelerador del intervencionismo hasta tal punto que en el año 74, por ejemplo, que es además cuando se produjo una grave crisis por la entrada del Brexit en lo que era entonces la Comunidad Económica Europea y que impide las comerciales de Reino Unido y Nueva Zelanda, porque estas estaban especializadas sobre todo en el terreno agrícola y, por supuesto, con la entrada en la política agraria común eso desaparece. Ellos reaccionan con más intervencionismo, ¿no? Y el caso es que cuando llegamos a la década de los 80, para que imaginéis qué país estábamos hablando, los tipos impositivos marginales del impuesto de la renta oscilaban entre el 66% el tipo máximo y el 38% el tipo mínimo, es decir, el tipo mínimo aplicable, independientemente luego de deducciones posteriores, ¿no? El tipo de imposición sobre las empresas estaba en el 48%. El Estado tenía un peso sobre la actividad económica que se acercaba al 50%. Pero es que es más, casi todas las empresas destacadas del país eran públicas. Y cuando digo casi todas las empresas, no penséis simplemente en distribución de agua o electricidad. Es que en Nueva Zelanda hasta hoteles, compañías de hoteles eran públicas. Bueno, en España también tenemos los paradores, pero incluso compañías de hoteles o de autobuses eran públicas, ¿no? O sea, el nivel de intervencionismo del Estado y de control del Estado era enorme. Pero es más, había controles de capitales muy fuertes. Si vosotros queríais importar algo, necesitabais una autorización expresa del Ministerio de Hacienda. Una autorización expresa, no podíais suscribiros, de hecho ahí lo cuentan, si queríais suscribiros, por ejemplo, a The Economist, pues teníais que tener una autorización expresa del Ministerio. Y además también había controles de precios e incluso controles salariales, porque en Nueva Zelanda se inventaron no solo el salario mínimo, sino también el salario máximo. Entonces estaba todo perfectamente regulado y perfectamente estipulado. Bueno, como os podéis imaginar,
un país en esas características, que era, es que la Argentina de Kirchner sería prácticamente un paraíso de la libertad en términos comparativos, pues digamos que podemos decir que el país tenía muchísimos problemas, ¿no? Como os podéis imaginar, había un nivel de déficit público enorme, había muchísima migración porque los jóvenes no encontraban oportunidades y migraban en masa, había una deuda pública creciente muy importante y la entrada de capitales extranjeros había desaparecido, ¿no? Esa era la Nueva Zelanda de los años 80, que de hecho había pasado de ser el tercer país más rico del mundo en términos de renta per cápita a situarse en niveles de Turquía y Portugal. Bueno, es que el resultado de determinadas políticas siempre es el mismo, ¿no? Pero en las elecciones del año 84 ocurrió precisamente algo diferente, ¿no? Y es que esta combinación de líderes políticos llegó al poder, ¿no? David Longhi y Roger llegó al poder, ¿no? Ministro de Hacienda y el primer ministro David Longhi llegaron al poder. Ellos eran socialdemócratas, ¿no? Era el Partido Laborista que llegó al poder en una batalla muy reñida con el Partido Conservador. Y el Partido Laborista, cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue determinar que el país tenía fundamentalmente tres problemas, ¿no? Excesivo gasto público, excesivo impuestos y demasiado gobierno. Esto lo dijeron abiertamente, ¿no? Entonces, nada más llegar al poder, pusieron en marcha una auditoría completa sobre todas las estructuras del Estado. Sobre todas las estructuras del Estado. Y llegaron a la conclusión de que la mayor parte de las actividades que realizaba el Estado no tenía por qué realizarlas el Estado. Entonces pusieron sobre la marcha un proceso de privatización de empresas muy intenso e incluso a aquellos departamentos que continuaron siendo públicos se les exigió, a pesar de ser públicos, como por ejemplo el sistema de tráfico aéreo, que compitieran en condiciones de mercado, que presentaran rendimientos anuales y que trataran de tener beneficios. Es decir, tenían que competir en una posición de mercado. Nada de recibir financiación del Estado. Hasta tal punto que, por ejemplo, ellos plantearon que si el sistema de gestión aérea necesitaba hacer una inversión de capital, tendría que buscarse los recursos en el mercado privado porque el Estado no iba a inyectar más dinero en este tipo de instituciones. Y bueno, lo cierto es que este tipo de planteamientos políticos empezaron a funcionar, ¿no? Y de la noche a la mañana, con el Rogernomics, pusieron sobre la mesa la eliminación completa de todo el sistema de regulación de precios, todo el sistema de control de capitales, todo el tema de limitaciones salariales, por abajo y por arriba. Es decir, se lo cargaron todo prácticamente de la noche a la mañana. Y empezaron a reducir impuestos. De hecho, recortaron mucho el gasto público. Establecieron una congelación del gasto público de 5 años, es decir, durante 5 años no se podría gastar ni un solo euro más, ninguna partida podría recibir una financiación creciente. Y además, digamos que trataron de cambiar lo que era en sí mismo la esencia o la filosofía del país, ¿no? Bajar impuestos. Para que os hagáis una idea de los cambios fiscales, podéis ver el resultado en los gráficos inferiores. El típico marginal pasó del 66% al 33% en apenas 5 años, se redujo a la mitad, los tipos mínimos también, y se eliminaron prácticamente la mayor parte de figuras fiscales sobre el capital y se cambiaron por una tributación sobre el consumo, ¿no? Sobre una especie de IVA del 10%. Es decir, se redujeron impuestos a nivel neto, pero es que además hubo una redistribución de ingresos desde la fiscalidad directa a la fiscalidad indirecta, ¿no? Y todo esto lo hizo el Partido Socialdemócrata, ¿no? el partido Laborista. De hecho, hay casos, por ejemplo, el Servicio Forestal pasó de tener 17.000 trabajadores a tener solo 17. O el Departamento de Transportes pasó de tener una plantilla de 5.600 empleados públicos a 53. Y funcionaban las carreteras estupendamente. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa y es que Nueva Zelanda es un país tan fantástico que ni siquiera hay grandes depredadores. Entonces, cuando llegaban los grandes burgueses ingleses, ¿no? Cuando la gente hacía dinero, les gustaba mucho la caza, ¿no? Una cuestión ya casi de tradición, ¿no? Cultural, les gustaba mucho la caza. Entonces, importaron ciervos, llevaron ciervos desde Europa y de otros países para poder cazar porque no hay grandes animales en Nueva Zelanda. Y entonces los ciervos se convirtieron en una plaga. Como no había grandes depredadores, se convirtieron en toda una plaga, ¿no? Y durante 120 años, Nueva Zelanda ya ha gastado ingentes recursos públicos en combatir esta plaga, sin ningún resultado. Y a este equipo se les ocurrió una idea, y era decir, oye, ¿y si permitimos la caza, la comercialización y la cría de ciervos en Nueva Zelanda? Bueno, hoy tienen el 40% del mercado mundial de la carne de venado. Bueno, pues no está mal, ¿no? O sea, una vez más, un problema de mercado lo solucionó un planteamiento de política pública sustentado en la libertad. Pero no todo se quedó en una transformación económica. No, para nada. También hubo transformaciones civiles muy importantes, ¿no? De libertad civil muy importante. Por ejemplo, ellos gastaban muchísimo dinero en educación.
pero se daban cuenta de que los resultados cada vez eran peores. No sé si esto suena de algo. A mí creo que es un caso muy similar al de nuestro país, ¿no? Pero bueno, ellos se dieron cuenta de que cada vez gastaban más y los resultados cada vez eran peores y eso no tenía mucho sentido. Y entonces encargaron un proceso de auditoría y fiscalización de los rendimientos y de las partidas de gasto en el marco educativo. Lo que ocurre es que ellos no se fiaban de los empleados públicos ni de los trabajadores neozelandeses. Entonces contrataron a consultores y auditores internacionales para realizar esa evaluación, ¿no? Y los resultados fueron pasmosos. El 70% de todo el gasto público en educación se iba destinado a unidades administrativas, pero no iba en sí mismo a docencia ni a mejora del proceso formativo. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hizo este gobierno socialdemócrata? Dijo, bueno, pues es que no funciona, esto está siendo mal para todos. Al final la gente que tiene más dinero, más recursos, manda a sus hijos a estudiar a Australia o a Estados Unidos, ¿no? Pero aquí, si queremos que realmente funcione este planteamiento, digamos que tenemos que introducir algún elemento diferente. ¿Qué pensáis que hicieron? Pues se cargaron el sistema público de enseñanza, dieron independencia a cada centro educativo, creando un consejo de dirección elegido democráticamente por los padres que se iban a competir entre sí. Y la financiación estableció una especie de cheque escolar que dependía realmente del número de alumnos matriculados. Entonces los padres libremente dirigían los centros y libremente mudaban a sus hijos de centro, ¿no? De tal forma que hubo un planteamiento competitivo muy interesante y los resultados educativos crecieron a la par que, por supuesto, el gasto en educación se desplomó, ¿no? Se redujo sustancialmente. Bueno, estas son algunas de las cosas. Me dice Pablo que quedan 5 minutos, así que voy a avanzar. El tercer caso sería el de Australia, ¿no? En el año 92, un líder político, un primer ministro llamado Paul Keating, que por cierto es muy socialdemócrata, es decir, aquí no estamos hablando de nadie de transversalidad, pero se dio cuenta de algo que no funcionaba, y es que el sistema de pensiones de Australia era una ruina o estaba abocado a la ruina, ¿no? Y además generaba muchos problemas. Entonces, lo que hizo un líder socialdemócrata fue prácticamente modificar de facto el sistema de reparto y establecer un sistema de capitalización que otorga muchos más grados de libertad que el modelo chileno. De hecho, en Australia, por ejemplo, hoy es un sistema bastante exitoso. Hoy gestionan más de 2,5 billones hispanos de dólares y una industria financiera creciente muy importante de gestión de todos esos activos. E incluso, por ejemplo, las personas, los cotizantes, pueden agruparse y constituir sus propias unidades de gestión, ¿no? O sea, constituir sus propios fondos y gestionar por sí mismos sus recursos, ¿no? O sea, que es muy interesante, ¿no? O sea, vemos 3 proyectos de transformación política donde el grado de libertad, tanto civil como económica, creció enormemente y fueron 3 procesos que no tuvieron nada que ver, digamos, con una concepción maximalista de las ideas liberales, pero sobre todo no tuvieron nada que ver con un planteamiento de izquierdas o de derechas. Fue simplemente gracias a una influencia. Es decir, si las políticas de libre mercado, las políticas liberales funcionan, los más favorecidos van a ser el conjunto de la sociedad y no solo unos pocos. Y eso va a interesar a todas las partes, ¿no? Entonces hay una vía de influencia, que es a mí lo que me gustaría poneros hoy sobre la mesa, y ya voy terminando y abrimos, si queréis, un turno de preguntas. Y es precisamente cuando hablamos de estrategias, bien, una estrategia de ser maximalista es aspirar a la hegemonía. Eso está bien, es decir, esa estrategia nunca hay que abandonarla. Hay que ganar la batalla de las ideas, hay que conseguir generar una adhesión social mayor, hay que conseguir trasladar esas ideas en su gran magnitud al conjunto de la sociedad. Pero yo reflexiono y pienso, ¿no sería conveniente también abrir una nueva línea estratégica de comunicación política, de comunicación pública, que se sustentara en incrementar el grado de influencia? Es decir, pasar de capas exteriores de la esfera a capas interiores. Y ahí hay muchas posibilidades, ¿no? Claro, esto no supone tener que transigir con determinadas cosas o no supone tener que sacrificar el discurso liberal. No lo creo, todo lo contrario. Es decir, lo que ocurre es que si queremos influir, tenemos que ver qué puentes podemos tender con fuerzas políticas que pueden ser no muy cercanas a nosotros. Tenemos que evitar alinearnos públicamente con opciones políticas que realmente no nos representan, porque si no su discurso se va a diluir en estas opciones políticas que luego, a la hora de la verdad, no van a llevar a cabo ningún proceso de transformación liberal y que lo que van a hacer es asentar aún más el grado de intervencionismo público y el estado del bienestar. Y tenemos que dar, tal vez, por ejemplo, respuestas claras, ¿no? A nivel de política pública, si queremos influir realmente en otras opciones políticas, un planteamiento puede ser muy bien, en vez de transitar con el discurso maximalista de cambio completo, de revolución completa, transitemos con políticas públicas donde podamos tender puentes con otras opciones políticas, ¿no? Y aprovecharnos precisamente de la cada vez mayor diversidad ideológica y de partidos que existe en la realidad política, para abrir brecha, ¿no? Es decir, ¿por qué el liberalismo no puede tener una influencia clara en el nacionalismo catalán o en el nacionalismo vasco? ¿O por qué no puede tener una influencia clara en nuevos movimientos socialdemócratas que puedan surgir? Es decir, esa es la cuestión, ¿no? Y ahí sé que es complicado, es decir, sé que esto no es fácil,
pero yo es la reflexión que quiero poner sobre la mesa, ¿no? Si realmente es conveniente enfrentarse de lleno y no trazar puentes. Es decir, creo que mantener las dos líneas de estrategia sería muy recomendable y creo que es tal vez lo que hasta ahora es donde hasta ahora más se ha fallado, ¿no? Y bueno, ya si os parece con esto, pues os abrimos si queréis un turno de preguntas y abrimos diálogo. Hola Enrique, buenos días. Estoy completamente de acuerdo contigo en que pues, hay que ir poco a poco, como dice el Cholo, partido a partido. Lo que pasa es que quería comentarte un par de cosas que no sé si es por falta de tiempo que no las han nombrado. El caso que has comparado Canadá y España, yo creo que España sí que tiene margen para poder, digamos, liberalizar el Estado, eliminarlo, ir eliminándolo poco a poco. Lo que pasa es que nos encontramos limitados también por las decisiones de la Unión Europea. Entonces, yo creo que a corto plazo, a no ser que queramos salir de la Unión Europea, no va a ser posible ese cambio tan radical como Canadá. Y luego, por otro lado, decirte que Irlanda es un caso, pero Irlanda, digamos que es la excepción y que la Unión Europea se lo permitió porque consideraba que no había otra opción de que saliese de la crisis. Pero no tengo yo tan claro que eso se lo permitiese en España. Es verdad, es verdad, ¿no? La cuestión es verdad que la falta de tiempo, a veces, y bueno, cambié un poquito cuál era mi idea inicial de intervención, y a lo mejor hay algún elemento que no ha quedado claro, ¿no? Yo lo que me pregunto es, sobre todo, fundamentalmente, ¿por qué la socialdemocracia en España tiene que ser tan intervencionista o tiene que ser tan liberticida? Si realmente eso es algo que tiene que ser necesariamente así. En Canadá lo fue con Pierre Trudeau, fue mucho más liberticida. Pedro Sánchez al lado de Pierre Trudeau sería casi un discípulo de Bastos. O sea, vamos a ver, o sea, Pierre Trudeau, los discursos de Pierre Trudeau, si les echáis un vistazo, es verdad que tiene un componente civil que puede resultar hasta, en fin, simpático, pero es terrible, ¿no? Es decir, la filosofía que él tenía era: el capitalismo no funciona, la libertad no funciona, el comunismo no es tan malo, acerquémonos a Moscú y oye, que La Habana son muy, muy majos. No era fundamentalmente el posicionamiento político de un líder de una de las mayores potencias del planeta, que no es poca cosa, ¿no? Es verdad que en España se produce esa restricción, esa limitación que es la Unión Europea, pero creo que hay países de Europa del Este que han conseguido salvarla. Creo que Irlanda es un claro ejemplo de cómo ha conseguido salvarla. Creo que Holanda tampoco tiene unos niveles de intervención o de restricción de libertades económicas e incluso civiles tan importantes como España. Y bueno, vamos a ver qué ocurre también con el Brexit. Yo no sé si seguís VisualPolitik, sabéis que, por ejemplo, tenemos ahí una especie de enfrentamiento entre los partícipes. Fonseca es, por definición, el europeísta convencido y yo soy un poco el más euroescéptico, ¿no? Creo que ese modelo de destrucción de la competencia jurisdiccional nos lleva al abismo. Y ahí el Brexit tiene que jugar un papel muy importante. Yo estoy entusiasmado, no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo. Pero creo que no es excusa, porque también dentro de la Unión Europea se puede dar la batalla. Lo importante creo que es cambiar las bases sociológicas de la socialdemocracia española, influir en ella. Es decir, influir, y cuando hablo de influir en la socialdemocracia, hablo también de influir en el centro derecha español, porque para mí es igual de socialdemócrata. Es decir, en España tenemos tres principales fuerzas políticas con opciones de gobierno, según las encuestas, que son Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. Y las tres para mí son muy socialdemócratas, ¿no? La idea es cómo conseguimos influir en ellas realmente, sin diluir el mensaje liberal en una de estas entidades que cuando llega al poder, luego, donde digo. Gracias por la charla, Enrique. De hecho, hemos tenido algunas conversaciones personales más o menos tratando y viendo este camino de viabilidad liberal, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros venimos recibiendo las charlas y todo, pero con algunas personas con las que hemos estado conversando, vemos factible que debemos también comenzar a abrir un diálogo de qué tan viable es un proyecto liberal para Europa, para Latinoamérica. Y yo creo que el camino va por ahí, ¿no? No necesariamente tenemos que sacrificar nuestros ideales liberales para, digamos, podemos más bien, digamos, sacrificar y relajar un poco nuestra posición para poder llegar a fines liberales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me hubiese gustado ver un tercer país adicional, pero realmente yo sí creo que es necesario abrir ese campo de diálogo, por lo menos entre nosotros, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, pero es que además hay algo donde voy a negar la mayor.
yo creo que establecer planteamientos de política pública no supone en ningún caso sacrificar planteamientos ideológicos o convicciones personales. Es decir, yo soy un firme partidario que creo que la libertad económica y la libertad civil funciona y tiene éxito. Y por tanto, si tiene éxito y funciona, creo que es muy razonable que articulemos iniciativas de política pública que estén refrendadas precisamente en ese marco conceptual liberal y que dé respuesta a necesidades que hoy se manifiestan en el debate político o que pueden suponer una modificación gradual del statu quo actual. ¿Me explico? Es decir, aprovechemos ese enorme bagaje, esa enorme construcción conceptual y la enorme historia de éxito para influir con planteamientos de política pública o tendiendo puentes con otras opciones políticas. Pero completamente de acuerdo. Buenos días. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Tengo una consulta. Como usted a través de su programa analiza muchos gobiernos en el mundo, el caso que presentó de Nueva Zelanda yo no lo conocía, especialmente en lo que se refiere a educación. Me llamó mucho la atención el hecho de que hayan anulado la educación pública, dado independencia a cada centro educativo y que eso haya reducido el gasto educativo y con buenos resultados. Así como el ejemplo de Nueva Zelanda, ¿qué otros ejemplos en lo referente a educación conoce que hay en el mundo en lo que o hayan anulado la educación pública o tal vez que tengan medidas muy liberales en lo referente a educación? Sí, bueno, no han anulado la educación pública. Lo que han hecho es eliminar el control del Estado, el control centralizado de la educación pública. Todo con matices, ¿no? Pero sobre todo han eliminado ese control centralizado de la educación pública y han establecido un marco competencial claro, ¿no? Y además con el cheque escolar, digamos que las instituciones públicas y privadas ahora compiten por fondos con la atracción de estudiantes, ¿no? El caso de Nueva Zelanda es uno de los más claros, pero hay más ejemplos, ¿no? Yo me iría al terreno educativo, al terreno universitario, ¿no? Porque es tal vez donde mejor se ven estos planteamientos, ¿no? Muchas veces se dice la educación tiene que ser privada completamente, tiene que ser pública. Claro, a mí me gustaría que la educación fuera completamente privada, pero creo que desgraciadamente hoy ese es un debate que no vamos a lograr, es decir, es un punto de llegada que no vamos a alcanzar. Pero puede haber caminos intermedios, ¿no? Y ahí está el modelo holandés, el modelo de Oregón, en muchos estados de Estados Unidos, o también el propio modelo de Canadá, ¿no? Donde te dicen, no, mira, cualquier persona va a poder acudir a la universidad con el apoyo del Estado. El Estado te va a otorgar una financiación participativa, donde el Estado asume el coste financiero, es decir, no se produce carga de intereses, te da una financiación participativa que tú vas a reintegrar al Estado cuando te insertes en el mercado laboral. Y si por cualquier cuestión no tienes éxito, no vas a tener por qué reintegrar ese importe, ¿no? Solo si trabajas y tienes una renta superior a un determinado nivel de importe. Este es un planteamiento que se ha extendido bastante y que está cobrando mucha fuerza en el debate político de muchos países, ¿no? Y que es muy interesante. Y respecto a los modelos de educación privado, hay muchos ejemplos, ¿no? Porque un poco Australia está transitando en esa línea. En Canadá es verdad que es un poco más controvertido, pero hay mucha descentralización de centros y casi se genera un marco competencial que también pueda ser similar o equivalente. En el caso de Holanda, pues también se dan esas circunstancias. El modelo de Singapur un poquito también. Es decir, hay una línea de descentralización y de incremento del nivel competencial dentro de los entes educativos que yo creo que es mayor que nunca, o sea, que está cobrando mucho peso. Enrique, los tres ejemplos que diste son tres países básicamente anglosajones. ¿Crees que hay un fenómeno cultural ahí, incluso dentro de la socialdemocracia, que los latinos somos más apasionados, más ideológicos y no en esos casos? Bueno, creo que ahí está el ejemplo de Chile. Es verdad que en Chile la transformación política no la lleva a cabo la socialdemocracia ni el centroizquierda, pero es verdad que con la llegada al poder del centroizquierda, una vez que se produce la transición democrática en Chile, el centroizquierda ha sido bastante respetuoso con los planteamientos de libertad que se habían gestado, ¿no? con la revolución de los Chicago Boys, ¿no? Es decir, entonces puede ser un ejemplo. Es verdad que tal vez, pues desde un punto de vista cultural e históricamente también, el nivel de desarrollo de instituciones políticas es menor en los países hispanos, ¿no? Y hablo de instituciones políticas pluralistas, con control de pesos, es menor en los países hispanos, ¿no? Y es verdad que eso puede tener una enorme influencia. Pero esto es como cuenta muy bien, ¿no? En el libro este de ¿Por qué fracasan las naciones? Es algo que aborda, ¿no? Los primeros capítulos de una forma con bastante profundidad y detalle. Pero el caso de Chile demuestra que no es un inconveniente.
O sea, yo creo que el caso de Chile lo demuestra, ¿no? Panamá también en los últimos años, es verdad que Panamá era una antigua colonia de Estados Unidos y entonces se produce ese mayor elemento de atracción por planteamientos de mercado, pero Panamá también tiene esa orientación, ¿no? E incluso Perú, a pesar de los problemas políticos, también parece que no entró en esa carrera del socialismo del siglo XXI y parece que no hay planteamientos políticos tan liberticidas, ¿no? Claro, otra cosa ya sería pues el grado de calidad institucional, de corrupción, pero creo que el caso de Chile demuestra que es factible llevar a cabo esos procesos de transformación. Pero a partir de ahí ya es algo donde no puedo profundizar mucho más, porque eso requeriría de muchísimas dosis de investigación. Yo creo para una respuesta clara, contundente, sólida. Gracias, Enrique. Enhorabuena por la presentación. Siguiendo un poco lo que ha comentado Martín, el patrón común de los tres ejemplos y también de Inglaterra es el New Labour contra Old Labour, y fue esa batalla que, digamos, se modernizó el partido porque estaba llevando a un caos, y yo creo que tuvo mucha importancia, la lucha por las ideas de los movimientos liberales, no solo Friedman, el Institute of Economic Affairs, etcétera. Entonces yo creo que igual que la derecha aceptó el liberalismo, la aceptó en tiempos de Franco, la aceptó con Pinochet cuando vio el problema, yo creo que la izquierda española esa tensión la puede tener, o sea, he pensado en gente tipo Boyer, y recurrentemente la rechaza, y ahora sale cosas como Podemos, incluso las bases votan a Sánchez. O sea, yo creo que es un problema que la izquierda española, y supongo que la de Latinoamérica, también el caso que dices tú, Lagos, Bachelet, no sé, como que tira al monte y no llegas a entrar, y probablemente la única forma que llega a entrar es que el país realmente lo pase mal, como pasó con el mundo anglosajón, y España a lo mejor no ha llegado a esa situación. Pero en el caso de los países latinoamericanos, José Ignacio, sí, ¿no? Y en el caso de Lagos o Bachelet es verdad que te pudieron tirar al monte, pero fíjate, en un momento de enorme presión del socialismo del siglo XXI, donde en América Latina, prácticamente se convirtió en un movimiento hegemónico, con la excepción tal vez de Colombia y Perú, Chile se mantuvo indemne, ¿no? Y a pesar de, además, de que tuvo muchísimos enfrentamientos de corte político con el gobierno de Argentina, con el gobierno de Bolivia, por ejemplo, o mucha tensión con Mercosur, y se mantuvo firme, ¿no? O sea, es verdad que Lagos o Bachelet pudieron tener cierta tentación, pero respecto a un programa de máximos, pero no supusieron una amenaza liberticida, ¿no? ¿Sí? Sí, no, Bachelet fue peor, sí, Bachelet fue peor, sí. Sí. Sobre todo en su segunda legislatura, sí, en el caso de Bachelet clarísimamente, en su segunda legislatura. Pero aún así se manifestó que había contrapesos e incluso las bases no tuvo un apoyo decidido, ¿no? No tuvo y bueno, al final Bachelet no ha terminado bien, ¿no? Está Sebastián Piñera en el poder y por supuesto Bachelet con su grado de popularidad parece que no va a volver nunca más a la moneda. Pero, por ejemplo, es verdad que los países anglosajones han liderado ese camino. Reino Unido es también un ejemplo, ¿no? Del Reino Unido de la intervención del Fondo Monetario Internacional al Reino Unido de Tony Blair, ¿no? Estando por medio hay una revolución que ahí sí corresponde a centro-derecha, al movimiento de Thatcher, y que cambia Reino Unido, ¿no? Pero, por ejemplo, ese mismo marco de cambio se está experimentando en los países asiáticos que no tienen una base anglosajona. Es decir, si nos vamos a los cambios o a los procesos de transformación que han experimentado Corea del Sur, Taiwán, Singapur, por ejemplo, vemos que sin tener una base necesariamente anglosajona, porque bueno, Singapur sí que fue una colonia anglosajona, pero la base identitaria del país, normativamente sí es un país anglosajón, pero sociológicamente no es un país anglosajón, vemos que ese proceso de transformación ha sido incluso más acusado. Es decir, esa... Claro, exactamente. Entonces, y Corea del Sur, por ejemplo, Taiwán también realizan un proceso de transformación muy importante, ¿no? O sea, al final la copia es importante, ¿no? A veces, por ejemplo, a los pequeños pasos no le damos importancia, ¿no? A los pequeños procesos de cambio y transformación no le damos importancia porque los consideramos anecdóticos, pero lo cierto es que tienen un arrastre muy importante. Ahora mismo se está viendo, tal vez, por ejemplo, en el continente más desestructurado que existe a día de hoy, ¿no? O sea, África, por ejemplo, se está viendo esa evolución. Hay una serie de iconos en África que han apostado claramente
claramente por una mayor apuesta por el libre mercado, el libre comercio y menor intervencionismo estatal y mayor seguridad jurídica, que pueden ser, por ejemplo, Etiopía y Ruanda, ¿no? Dos países que además se han convertido en auténticas locomotoras de transformación económica, ¿no? Dentro de modelos muy autocráticos, como pudo ser también el Singapur de Lee Kuan Yew, ¿no? O pudo ser Corea del Sur o Taiwán, que por supuesto hasta los años 90 eran dictaduras además muy férreas, ¿no? Pero realmente se ha producido ese cambio. Incluso los países africanos, ese proceso de institucionalidad creciente, de reconocimiento de la propiedad, del libre mercado, de la aceptación de la empresa privada o de la libre competencia, se está produciendo incluso en países donde la institucionalidad pública era muy débil y donde la cultura, por supuesto, no estaba vinculado a ello y se está produciendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, el hecho de que Etiopía, bueno, es que en África se ha puesto en marcha un plan de libre comercio que va prácticamente a afectar al conjunto, a más de 55 países africanos, ¿no? O sea, prácticamente va a cubrir todo el continente. Y en el caso de Etiopía o Ruanda, donde han apostado claramente por modelos de empresa privada, de atracción de capitales, de seguridad jurídica, de competencia por coste en factores productivos, pues demuestra que yo creo, José Ignacio, que no es diferente, es decir, puede haber alguna dificultad adicional. A lo mejor los países anglosajones culturalmente y además por esa influencia de países tradicionalmente con más éxito, que no han tenido procesos revolucionarios de corte intervencionista, es verdad que pueden tener una mayor facilidad en el proceso. Pero creo realmente que no es algo que pueda que no afectar a otra tipología de países, ¿no? Yo creo que el caso de Asia, el caso de Chile en el mundo hispano, el caso de Asia, de los cambios en el sudeste asiático y los cambios que estamos empezando a vivir, aunque son muy incipientes en África, demuestran que no es algo exclusivo del mundo anglosajón. Gracias por tu ponencia. Buenas gracias a vosotros.